Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, por favor? Sí se Sí, escucha. profesor. Buenos días, profesor, sí se escucha. Gracias, buenos días. Vamos a dar un minutito más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. ¿Cómo les fue de temprano, muchachos, anoche, en la madrugada? ¿Alguien lo sintió? Hola, buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo se Soy Rodríguez Rizo Ángel Montserrat. Lo que pasa es que, como si me puede escuchar, estoy enferma y me van a llevar al doctor. Entonces, quería ver si esta reunión la va a grabar y la va a subir. Está siendo grabada ya, de hecho, y la vamos a subir en cuanto tengamos oportunidad, sin problema. Ok, entonces me podría retirar. En cuanto tengas necesidad, adelante. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Va a haber un registro de asistencia, Montserrat. En caso de que no lo puedas hacer el día de hoy, en la siguiente sesión que nos conectemos, ahí te registras y agrega la observación de que te tuviste que retirar. Ok, profesor. Muchas gracias. Vale. Vamos a empezar entonces. Buenos días, profe. Buenos días. Adelante, Rubén. ¿Quieres compartir algo? No. Nada okay. más. Buenos días. Buen día, gracias. Bien, muchas gracias por conectarse. Vamos a iniciar entonces, vamos a recordar hasta dónde nos quedamos y vamos a retomar esa parte. Espero que ya todos hayan tomado nota de las publicaciones que he hecho. Pues ya hicimos una reprogramación múltiple de nuestras evaluaciones del primer parcial. Espero que ahora sí sea la definitiva. Entonces, para no apretarnos mucho con la primera parte de la primera evaluación parcial, anoche les publiqué la última reprogramación que vamos a hacer y entonces estamos planteando la primera parte de la primera evaluación parcial, realizarla el día miércoles en 1 hora. Eso incluiría la parte desde lo que vimos al principio hasta teoría y cálculo de errores. Esa es la primera parte que sería lo que veríamos el viernes, el miércoles 28. Y el día viernes estaríamos aplicando la segunda parte, que sería esto, incluyendo esta parte de la suma de vectores por métodos gráficos y analíticos. Entonces, así está el plan. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, observación al respecto? ¿Algo que quieran comentar? No, maestro. ¿No? Ok. Bien, gracias. Si tienen alguna duda, algún comentario, muchachos, inmediatamente activan su micrófono y pueden participar sin ningún problema. Normalmente los mando a silenciar para que no tengamos mucha interferencia, pero en cuanto tengan necesidad o oportunidad, pueden intervenir, por favor. Vale, y también voy a pedir también ahí su participación en algunos momentos, entonces activan su micrófono y nos apoyan. Muchachos, algo más, algo que quieran compartir con el grupo, algo que se me pase por ahí. ¿Ay? No, profesor. Ok, gracias. Vamos a entonces voy a compartir, muchachos, hasta donde me acuerdo. La semana pasada, la última clase que tuvimos, estábamos viendo ya el método de suma de vectores por componentes rectangulares. A ver si es cierto. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue el último que estábamos viendo? Sí, maestro, lo de suma de vectores y componentes rectangulares. Ok, gracias. Entonces vamos a retomar ahí, como ya pasó muchos días, vamos a retomar desde que empezamos a ver este método. Entonces voy a compartir mi presentación. Me confirman si ya la ven. ¿Sí pueden ver mi presentación, muchachos?
Ya no estoy. Ok. Sí. Sí, maestro. Entonces aquí habíamos visto en clases pasadas cómo es que un vector pues se puede descomponer en sus dos componentes. Tenemos aquí en la imagen un vector, este vector azul, que tiene unas ciertas características en cuanto a magnitud, dirección y sentido, pero además este vector azul lo podemos descomponer en dos vectores que tienen una característica muy particular, que son vectores que están alineados con los ejes, en este caso con el eje X y en este caso con el eje Y. Entonces, estos vectores en su conjunto tienen el mismo efecto que este vector azul B. Tienen el mismo efecto. Y por eso nosotros, como están precisamente sobre los ejes X y Y, los podemos llamar como las componentes rectangulares, porque en este caso, si se dan cuenta, forman un ángulo recto entre ellos, y esas son sus componentes. Son dos vectores sobre los ejes X y Y que tienen el mismo efecto que el vector. Y entonces esto lo vimos para empezar a ver este método de suma de vectores por componentes rectangulares. Habíamos visto previamente métodos gráficos como el del paralelogramo y el del triángulo gráfico, que no está aquí. El día de hoy vamos a tratar de ver, vamos a completar este de componentes rectangulares, y vamos a ver si podemos de una vez ver el método del polígono para que, pues aprovechando este ejemplo que tiene que tiene 3 vectores, podamos ejemplificar su uso. Y el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en este de componentes rectangulares. Para las próximas sesiones estaremos revisando el método analítico del triángulo. La ventaja de este método de componentes rectangulares es que puedo sumar 3, 4, 5, incluso desde 2 vectores sin ningún problema. La limitante de los métodos gráficos, tanto del triángulo como del paralelo, solamente sirven para 2 vectores. Si tengo que sumar 3 o más, utilizo el método del polígono, como en este caso. Entonces, muchachos, eso es lo que revisamos la vez pasada. Veíamos que estos métodos pues reciben su nombre básicamente de la característica que tienen. El método del triángulo pues se llama así porque se forma precisamente un triángulo con los 2 vectores que voy a sumar, por ejemplo, este vector 1 y este vector 2. Si los trazo en esta forma, primero el vector 1 con su dirección y magnitud correspondiente, y luego ahí donde termina este vector 1, trazo mi vector 2 a continuación de este vector 1. Entonces, si yo cierro mi triángulo trazando mi vector resultante, mi vector suma desde el punto inicial del primero hasta el punto final del segundo, entonces esa será mi resultante o mi suma de estos 2 vectores, y lo que vemos aquí es que se forma precisamente un triángulo. Por eso se llama método del triángulo. El segundo método que vimos era el método del paralelogramo. También fue de manera gráfica, y veíamos que si trazábamos nuestro primer vector, esos mismos 2 vectores que teníamos antes, el primero lo trazábamos con su magnitud y su dirección correspondiente, y de ese mismo punto de origen trazábamos nuestro segundo vector, de ese punto común de origen. Si nosotros después de trazar nuestros 2 vectores trazábamos las paralelas a los vectores, por ejemplo, esta es paralela al vector 2 que está aquí, y esta línea horizontal que está arriba es paralela al vector 1. Cuando hacemos ese trazo de paralelas, encontramos un punto donde estas paralelas cruzan, y entonces podemos trazar desde el punto de inicio común, donde trazamos los 2 vectores, hasta el punto de cruce de las paralelas, podemos trazar nuestro vector resultante o nuestro vector suma de estos 2 vectores. Es un vector que tiene el efecto conjunto de estos 2 vectores. Es la suma o la resultante de estos 2 vectores. Entonces, esto fue lo vimos en la forma gráfica. Ya vimos todo el procedimiento para hacerlo, la suma gráfica, que es desde luego dar las escalas y dibujar a escala y con los ángulos correctamente medidos para poder obtener un resultado. Pero veíamos que también teníamos ahí cierta variabilidad en los resultados, porque estos métodos gráficos siempre son aproximados. El método del polígono lo vamos a tratar de revisar hoy mismo.
con estos ejemplos de 3 vectores. Y es algo similar al método del triángulo, nada más que se continúa con los siguientes vectores de la misma manera. Aquí tenemos, por ejemplo, muchachos, en el método polígono trazo mi primer vector, que es este vector como cafecito morado, no sé, no alcanzo a ver bien el color. Este vector 1 lo trazo con su magnitud y su dirección correspondiente, y después mi vector 2 lo trazo a continuación, o sea, donde termina el primer vector, el vector 1, ahí empiezo a trazar el segundo vector con su magnitud y dirección correspondiente, y donde termina mi vector 2, ahí exactamente empiezo a trazar mi tercer vector. Y si hubiera cuarto o quinto vector, pues aquí empezaría el cuarto, y donde termina el cuarto empiezo el quinto, y donde termina el quinto empiezo el sexto, y así sucesivamente. De tal manera que este método de polígono me sirve para medir 3, 4, 5, todos los vectores que yo quiera en una sola operación. Al final, lo que voy a hacer para obtener mi resultante es unir el inicio de mi primer vector con el fin del último vector que trace, y ese va a ser mi vector resultante, mi vector suma de todos estos vectores. Así lo vamos a revisar hoy mismo, un poquito más adelante. Muchachos, tenemos 40 minutos en esta sesión, tenemos la suscripción gratis que nos regala Zoom. Entonces, en cuanto se termine, si no me doy cuenta y nos desconecta, pues nos reconectamos con el mismo link, por favor, para que no por si se me olvida comentarlo, ¿no? Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, maestro. No. No. Entonces, vamos a continuar, y esto ya lo revisamos en las sesiones pasadas. Estoy retomando un poquito. Tenemos aquí, muchachos, estos vectores que ya habíamos visto que ¿para qué nos sirven, muchachos? Recuerden, ¿para qué nos sirven los vectores? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos platicado antes. Era para medir magnitudes, algo así. Ajá, ¿de qué magnitudes de qué tipo? Magnitudes vectoriales. Vectoriales, ok. ¿Y esas magnitudes vectoriales qué tienen de especial? ¿O qué características tienen de especial? ¿Son distancias? Son distancias, pero no solamente distancias, hay otros tipos de magnitudes. Está bien, una de ellas es la distancia con una cierta dirección, se llama desplazamiento. ¿Alguna otra característica, muchachos, que se acuerden de estas magnitudes vectoriales? Tienen magnitud, movimiento y una distancia, ¿no? Algo así. A ver, otra idea, está bien, diga ahí, otra idea por ahí. ¿Alguien más que tenga otra idea? Sin miedo, muchachos, no hay pena, nos podemos equivocar. Distancia, dirección y sentido. Muy bien, ya ver, Arturo, perdón. Más que distancia se llama magnitud, ¿no? Porque tenemos cantidades vectoriales que no solamente implican distancias. Entonces, las características, muchachos, de cualquier vector, magnitud. Este vector que tengo aquí dibujado, esta llave que tengo aquí, la voy a repasar ahorita. Esto me indica la magnitud de mi vector, qué tan largo es, qué tan grande lo dibujo. Eso me indica la magnitud del vector. En este caso, este vector es un vector de velocidad. Por eso le llamo con la letra B. Y su magnitud es perdón, aquí es un desplazamiento, es un vector B de desplazamiento, porque su magnitud está dada en metros nada más. Y es de 10 metros. Y su dirección está dada por este ángulo. En este caso son 10 metros a 45 grados, porque la dirección me la da el ángulo que mido con respecto a una referencia horizontal, que generalmente es el eje X positivo. Y entonces este vector, para escribirlo matemáticamente, tengo que escribirlo de esta forma. Primero, el nombre del vector, que es una letra a la que yo le pongo una rayita arriba, y eso me indica que es ese vector, es una cantidad vectorial que tiene estas características. Tiene magnitud, qué tan grande es, tiene dirección, qué ángulo forma con respecto al eje X, y tiene sentido, que es hacia dónde va la punta de esta flecha. Esto me da el sentido. Entonces, la magnitud dijimos que tan grande es esta que está aquí. Esta es la magnitud.
este ángulo es la dirección y esa punta de flecha me indica el sentido. Y la forma de escribir matemáticamente un vector, decía yo, es precisamente pues poniéndole un nombre al vector. Primero, generalmente elegimos un nombre que tenga que ver con la cantidad física que representa. En este caso, bueno, lo puse de manera genérica, un vector V, para decir que es un vector. Y si le pongo una rayita arriba, indico que es un vector. Si no le pongo nada arriba, pues es una cantidad física cualquiera, o representa un número cualquiera. Entonces, para indicar que es un vector, tiene que llevar sí o sí esa rayita arriba. Y entonces podemos decir que este vector es igual a su magnitud. Esta magnitud del vector siempre la voy a representar con la misma letra con que represento al vector, nada más que esta ya no lleva su rayita arriba, indicando que es la magnitud. Y le pongo aquí la notación, indicando que tiene un ángulo de cierta cantidad de grados que voy a denotar generalmente con esta letra griega que se llama teta. Entonces, para este caso en específico de este vector de desplazamiento de 10 metros a 45 grados, lo escribo de esta manera. Es un vector B, 10 metros a 45 grados. En ese mismo sentido, muchachos, están escritos todos los demás vectores. Este segundo vector, muchachos, ¿a qué se referirá? ¿Qué cantidad física representa? Aceleración. Aceleración. Por eso elijo la letra A. Y si veo aquí la magnitud que me está manejando es de 15 metros por segundo cuadrado. Y el ángulo que tengo acá es de 90 grados. Por eso, este vector A, yo lo puedo representar de esta manera. Como su magnitud de 15 metros por segundo y su dirección de 90 grados. Así está completamente definido esta cantidad vectorial que se llama aceleración. Y así nos vamos. Este tercer vector, muchachos, de la izquierda abajo, tiene una magnitud de 50 newtons y una dirección de 120 grados. ¿Qué cantidad física me está representando? Fuerza. Una fuerza, muy bien, una fuerza. La fuerza es una de las cantidades físicas que se mide en newtons. Entonces, por eso elegí llamarle con la letra F a este vector, un vector de fuerza. Y como tiene una magnitud de 50 newtons, pues lo escribo como su magnitud. Y como tiene una dirección de 120 grados, pues lo pongo ahí. Esto me da la forma de escribirlo correctamente en forma vectorial. Esta cantidad, fuerza, también es una cantidad vectorial. Y los últimos ejemplos que tengo del lado derecho, muchachos, ¿qué son? Son desplazamiento, ¿no? Son desplazamientos, así es. Como tengo dos, los puedo diferenciar, en este caso poniendo subíndices. Tengo aquí mi desplazamiento 1, que es en este caso de 100 metros, que es su magnitud, con su dirección 0 grados, que es la dirección que coincide con el eje X hacia la derecha, con el eje X positivo. Y en cambio, perdón, el de abajo tengo un segundo desplazamiento, por eso le pongo un desplazamiento 2, que también es de 100 metros, pero que ahora va en la dirección negativa del eje X, y por esta razón su dirección está dada por este ángulo de 180 grados. Entonces, pues estos dos vectores tienen la misma magnitud, pero tienen diferente dirección. Entonces ya no son el mismo vector, aunque coinciden en alguna de sus características, en este caso, la magnitud. Pero bueno, entonces todo esto era para ver que yo puedo representar los vectores de esta manera, matemáticamente, con esta notación. Esta notación se llama la notación polar, porque me da la magnitud y el ángulo polar, el ángulo que forma con respecto al eje X este vector. Muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. ¿Ya lo recordamos? No, profe. Vale, gracias. Entonces, habíamos visto, muchachos, también en no me acuerdo si fue la última sesión, pero que pues nosotros teníamos un vector cualquiera, este vector V, que decíamos que tenemos que ponerle una rayita arriba para que sea un vector. Lo podíamos descomponer en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es proyectar, primero dibujar nuestro vector en un sistema de referencia, es decir, en un plano cartesiano, X y de su extremo, de su punta, pues, proyectar hacia los ejes X y hacia el eje Y, de tal manera que
cuando proyectamos, podemos, si proyectamos este vector en dirección vertical hacia el eje X y en dirección horizontal hacia el eje Y, vamos a encontrar las componentes, en este caso la componente en Y, y en este caso la componente en X de este vector. Y veíamos que la forma de determinar esas componentes, es decir, qué tan grandes son estas componentes, era utilizando estas ecuaciones. Vimos que teníamos que utilizar las identidades de la trigonometría para poder determinar estas componentes o la magnitud de estas componentes. Veíamos que, por ejemplo, el seno de un ángulo, lo que se forma con estos tres vectores es un triángulo rectángulo, de tal suerte que podemos hacer el equivalente con un triángulo rectángulo en donde el seno de uno de sus ángulos internos pues resulta de acuerdo a la definición de la trigonometría, que eso es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y de ahí, si sustituimos lo que corresponde a nuestros vectores, resulta que podemos encontrar nuestra componente en Y de un vector con esta expresión, que es simplemente multiplicar la magnitud de nuestro vector por el seno del ángulo. Esta es la forma de calcular la componente en Y de un vector, la componente vertical de ese vector. Y haciendo la misma analogía, pero ahora con la función coseno de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, entonces vimos que podíamos encontrar la componente en X de un vector si multiplicábamos la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo que forma ese vector con el eje X. Y aquí teníamos el ejemplo, tenemos aquí un vector, por ejemplo, de 50 metros con un ángulo de 30 grados, y determinamos su componente en X utilizando esta ecuación que acabo de subrayar. Multiplicando su magnitud de 50 metros por el coseno de 30 grados, obtenemos que este componente en X del vector es de 43.3 metros, y obtenemos también su componente en Y, que es multiplicar su magnitud por el seno de 30 grados. De esa manera obtenemos que la componente en Y es de 25 metros. ¿Qué me dice eso, muchachos? Pues me dice que, como acá tengo una componente en Y de 25 metros, y tengo una componente en X de 43.3 metros, pues puedo interpretarlo físicamente, en este caso como es un desplazamiento de 50 metros a 30 grados, creo que era el de abajo, el esquema de abajo, pero bueno, ya lo puse aquí. 50 metros a 30 grados. Quiere decir que si yo me desplazara desde el punto inicial donde cruzan los dos ejes a este punto final, 50 metros en esta dirección de 30 grados, es exactamente lo mismo que si yo me desplazo 43 metros, 43.3 metros en esta dirección primero, doy vuelta y a 90 grados hacia arriba me muevo 25 metros, voy a llegar finalmente a este mismo punto. O sea, estas dos componentes tienen el mismo efecto que el vector original. Y ese es el significado, digamos, el significado básico de lo que son las componentes rectangulares. Son dos vectores que están alineados con los ejes y que tienen el mismo efecto que mi vector original. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, maestro. No, profe. ¿Ya recordamos esa parte? Sí. Vale, gracias. Entonces, estábamos haciendo este ejercicio, muchachos. Platicamos aquí de todo ese rollo dominical, de paseo dominical, desde el Zócalo capitalino hacia la Plaza de Santo Domingo en primera instancia, con un recorrido de 500 metros a 90 grados, y después otro recorrido, otro desplazamiento desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza de Garibaldi, de 600 metros con un ángulo de 150 grados, y finalmente un recorrido de la Plaza de Garibaldi hasta el centro de la Alameda Central, válgame la redundancia,
de 800 metros con este ángulo de 225. No me acuerdo exactamente, muchachos, si manejamos estos ángulos. ¿Tienen ustedes el dato por ahí? ¿Alguien no tiene a la mano? Porque a lo mejor manejamos alguno de estos ángulos diferente. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede consultar en su apunte? ¿Me puede confirmar? ¿Cuál, profe? Si los ángulos son los que consideramos también en nuestro ejercicio. El ángulo de 90 yo creo que no hay problema. El ángulo de 150 no me acuerdo exactamente. Y el ángulo de 225. ¿Sí son esos? Sí, son datos? los mismos, profesor. Ah, ok. Bueno, entonces coincide con este. Es que este es uno de los ejercicios que tengo de una sesión previa. Pero luego pues puede cambiar la apreciación. Ok. Entonces hasta aquí, muchachos, veíamos que era lo que teníamos que hacer en este caso para encontrar. Nuestro objetivo era determinar cuál es mi distancia o cuál es mi desplazamiento resultante, es decir, cuánto tengo que desplazarme directamente desde el Zócalo hasta la parte central de la Alameda Central, si lo hiciera de manera directa, si no hiciera todo este recorrido por Santo Domingo, Garibaldi, y tuviera que hacerlo de manera directa. Eso sería mi desplazamiento resultante, o eso sería realmente lo que me desplace, a pesar de todo esto que caminé. Pues me interesa determinar qué tanto tengo que moverme en dirección recta desde el Zócalo hasta el centro de la Alameda Central. Ese es mi objetivo. Y para eso empezamos aquí, muchachos, pues primero dando nombres a los vectores. Primero le dimos el nombre al desplazamiento, al primer desplazamiento, dijimos que se llamaba el desplazamiento 1, y lo escribimos con sus características de 500 metros, que es su magnitud, y de 90 grados, que es su dirección, tomando en cuenta pues que aquí trazamos un sistema de ejes cartesianos. Y después hicimos lo mismo para el segundo desplazamiento. Lo definimos con un nombre, dijimos que era el desplazamiento 2. Le pusimos, lo escribimos en forma polar con sus características, en este caso su magnitud de 600 metros y su dirección de 150 grados, que es la dirección que estimamos era aproximada desde aquí hasta este punto de inclinación del vector de desplazamiento 2, 150 grados. Hicimos lo mismo con el vector, con el tercer desplazamiento de Garibaldi hacia la Alameda Central, y lo escribimos como un tercer desplazamiento, un desplazamiento 3, con 800 metros a un ángulo de 225 grados. Estos 225 grados están indicados aquí en esta parte superior donde inicia el vector 3. Aquí están indicados estos 225 grados, así fue como lo estimamos. Y bueno, nuestro objetivo entonces es determinar la resultante o el desplazamiento resultante. Y eso significa determinar la suma de estos tres vectores. Y para eso lo que vamos a hacer es usar el método de las componentes rectangulares. Vamos a repasarlo, ya lo estuvimos haciendo, vamos a repasarlo. Muchachos, se trata de usar este primer método, que es el método analítico de las componentes rectangulares. Lo primero que hicimos, trazar un plano cartesiano. Y aquí está nuestro plano cartesiano, aquí está nuestro eje Y, nuestro eje X. Y luego dice que trazamos los vectores B1, B2, B3, hasta el Bn, es decir, puede ser 4, 5, 6 o 7 o 10. Todos los podemos trazar en un mismo plano cartesiano. Nada más que hay que trazarlo con sus magnitudes y direcciones correspondientes aproximadas. Es decir, muchachos, aquí ya no es necesario que midamos los ángulos ni que lo hagamos exactamente a una escala. Solamente deben ser aproximadas. Nos quedan 10 minutos en la sesión, muchachos. Si se termina, recuerden que nos reconectamos con el mismo link, por favor. No me doy cuenta, desde luego. Entonces, les digo, aquí ya no es necesario que midamos como lo hacíamos antes con los métodos gráficos. Podemos simplemente trazar de manera aproximada nuestro vector con un ángulo que sea desde luego lógico y que corresponda. Por ejemplo, este primer vector a 90 grados no tiene problema, sabemos que es exactamente vertical hacia arriba. Pero este vector de 150 podemos trazarlo un poquito más inclinado o menos inclinado, y no tiene problema, simplemente hay que indicar que tiene 150 grados. No hay necesidad de medirlos para poderlo trazar. Deben de ser por eso aproximadas.
Igual con nuestro vector de 225 podemos hacerlo un poquito más arriba, un poquito más abajo y no hay problema, porque en este caso lo que nos interesa es su valor y operarlo adecuadamente. Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Aquí le presentamos, perdón, nuestros 3 vectores y escribimos nuevamente sus nombres con sus características y su dirección, su magnitud y su dirección de cada vector. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. No, profesor. Vale, gracias. Entonces, el siguiente punto me dice que se proyectan hacia los ejes X y Y, o X e Y, cada uno de los vectores para visualizar sus componentes. Aquí está el proceso dibujado. Aquí tengo, por ejemplo, mi primer vector, mi vector 1. Si yo lo proyecto hacia el eje X, encuentro aquí mi vector 1 en X, o sea, mi componente en X del vector 1, que sería esta que estoy repasando con el puntero. Y si lo proyecto este vector 1 hacia el eje Y, sería esta sería su componente en Y de este vector 1, por eso le llama el vector 1Y. Y así sucesivamente. Si este es mi vector 2 y lo proyecto hacia el eje X, encuentro la componente en X de este vector 2. Y si lo proyecto hacia el eje Y, encuentro la componente en Y de este vector 2. Y les voy dando nombre de acuerdo a eso, a qué vector corresponden y además si están sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces lo mismo hicimos para este ejercicio, muchachos. Voy a la siguiente lámina. Bueno, antes de irme voy a revisar que aquí dice que asigna nombre a cada uno de los vectores encontrados sobre los ejes X y Y, que decía esto. Este es el vector 2X, porque es parte del vector 2, pero está en el eje X. El vector 2Y, porque es parte del vector 2, y está en el eje Y, y así sucesivamente. Lo mismo hicimos para nuestro ejercicio. Trazamos aquí nuestros 3 vectores nuevamente y los proyectamos hacia los ejes X y Y. Es decir, tenemos aquí nuestro vector desplazamiento 1, que en este caso no hay manera de proyectar hacia el eje Y o hacia el eje X porque no está toda su magnitud está sobre el eje X, entonces lo único que tiene es una componente en el eje Y, que es este desplazamiento 1Y. El vector 2, el desplazamiento 2, sí lo pudimos proyectar hacia el eje X, encontrando su desplazamiento 2 en X, y hacia el eje Y, encontrando su desplazamiento 2 en Y. Estos dos son las componentes rectangulares de este vector de desplazamiento 2. Y después trazamos nuestro vector de desplazamiento 3, de 800 metros a 225 grados, y cuando proyectamos este vector hacia el eje X, encontramos su componente en X de este desplazamiento 3, y encontramos la componente en Y de este desplazamiento 3. Entonces, lo que sigue es determinar las magnitudes de estos desplazamientos que encontramos al proyectar nuestros vectores hacia los ejes. Y eso lo hicimos en esta tablita, muchachos, de alguna manera para hacerlo más didáctica, aunque ustedes ya lo pueden hacer conforme se vayan familiarizando, lo pueden hacer más condensado, digamos, o más práctico. Este es solamente para efectos didácticos, digamos. Lo pongo en esta forma de tablita porque aquí me permite recordar que si tengo un vector cualquiera, aquí me faltó ponerle una rayita porque si no, no es un vector. Si tengo un vector cualquiera, puedo encontrar sus componentes en X. Los componentes en X y Y también son vectores. Así que estos vectores tienen la característica que están exactamente sobre los ejes. Entonces la componente de un vector, esto si ya no le pongo la rayita arriba, quiere decir que es su magnitud. Y esta también quiere decir que es su magnitud. Entonces las calculamos multiplicando la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. En este caso, tengo mi desplazamiento 1 de 500 metros con un ángulo de 90 grados. Si hacemos esta operación, 500 metros por el coseno de 90, que es 0, pues voy a tener un desplazamiento en X de 0. Desplazamiento 1 en X, 0. Estos también son vectores. Mi vector desplazamiento 1, mi vector desplazamiento 2, mi vector desplazamiento 3. Y lo que estamos calculando aquí son sus componentes rectangulares. Si calculamos la componente de 1Y, es decir, la componente en Y de este primer desplazamiento, eso lo hacemos multiplicando su magnitud por el seno de 90 grados, y obtuvimos el valor de 500 metros. Y así nos fuimos sucesivamente, hicimos lo mismo para el desplazamiento 2, multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo. En este caso me dio menos 519.615 porque el
coseno de 150 grados es un valor negativo de menos 0.866. Bueno, hay muchos decimales más adelante, pero siempre que vamos a representar una función trigonométrica, lo haremos al menos con 3 decimales aquí. Y encontramos este valor de menos 519.615 para la componente en X de este desplazamiento 2, y para la componente en Y hicimos esta operación de 600 metros por el seno de 150. El seno de 150 me da 0.5, por 600 me dio aquí 300 metros. Y este es el desplazamiento, la componente en Y del desplazamiento 2. Y así nos fuimos hasta el tercer desplazamiento, en donde multiplicamos su magnitud, que es esta de 800 metros, por el coseno del ángulo que forma con el eje X, que dijimos 225 grados. Si hacemos esta operación, este coseno de 225 me da 0.707 por esta cantidad, 800 me da una cantidad total de 565.685 metros, negativo. Y encontramos también la componente en Y de este mismo vector 3, de este desplazamiento 3, de la misma manera, multiplicando la magnitud de 800 metros, pero ahora por el seno de 225 grados, y realmente obtuvimos la misma cantidad. Esto es lógico, porque si revisamos las tablas de seno o coseno, si corroboramos en nuestras calculadoras, el coseno de 225 es exactamente igual al seno de 225, y los dos son negativos y tienen el mismo valor. Entonces, cuando multiplicamos por 800, pues nos dan el mismo valor. Entonces, hasta ese punto, muchachos, estamos en este punto 5, en donde dice que se suman las componentes en X de todos los vectores correspondientes con su signo correspondiente, y este punto 6, que dice que se suman las componentes en Y de todos los vectores con su signo correspondiente. Aquí está la suma de vectores en Y y la suma de vectores en X, perdón, y la suma de vectores en Y. Esto que tengo de este lado es la suma de vectores en X. La suma de vectores en X es menos 1083.685 metros. Y cuando yo sumo la columna del lado derecho, estoy haciendo la suma de vectores en Y. Y esto me da, aquí hay un número que está mal, son estos 234.315. Si sumamos 500 más 800 y le restamos 565, me va a dar esta cantidad, 234.315. Y hasta ahí creo que nos habíamos quedado en la sesión pasada. Repítanme, confírmenme si no, muchachos. Sí, profe, hasta nos quedamos. Sí, sí, lo veo. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Nos falta ver un par de puntos en para terminar este método de los componentes rectangulares, y ya, para poder encontrar el final. Pero nos queda solamente un minuto de esta sesión. Déjenme ver qué tengo en la siguiente lámina, a ver si tengo ya preparado esto. Pues sí, ya está preparado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, muchachos? Bueno, vamos a recordar estos valores: 1083.685 y 234.315. Voy a moverme a la siguiente lámina. En este método de componentes rectangulares tengo que calcular la magnitud del vector resultante empleando el teorema de Pitágoras en el punto 7. Pero para eso, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es dibujar estas componentes en mi sistema de referencia. Se nos va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos en un par de minutos, por favor.